Hola, buenas tardes. Vamos preparándonos para la sesión número 6. Ya vamos en la 6. Muy bien. Yo espero que se escuche mm, porque es la primera vez que transmito desde una computadora en la que estoy apenas ahorita. No había usado antes, así es que ojalá y se puedan escuchar. Por favor, ya vi que hay Hola, Emma, ¿qué tal? ¿Sí se escucha mi voz, Emma? Lo que pasa es que es la primera vez que utilizo esta computadora que Entonces, ¿me puedes poner como comentario sí o no, porfa? Si sí se escucha mi voz o no, si no se escucha. Y, y mientras me apoyas con eso, Emma, para saber si se escucha o no se escucha, pues les voy dando la bienvenida a todos los compañeros que gusten unirse a estas reflexiones. Como introducción, para ir haciendo tiempo, les comento que estas reflexiones de una hora o de una hora y media, dependiendo cuánto nos alarguemos, no más, tienen como intención proponer, gracias, muchas gracias, tienen como intención exponer a grandes rasgos las cosas esenciales que se revisarían en un curso introductorio de patrología. Entonces, obviamente es muy corto el tiempo que tenemos y la intención es difundir el pensamiento de los padres, la intención es tratar de ir acercando el tema a las personas que no estén pegadas a las propuestas de la teología desde la patrística o patrología. Entonces, tampoco esperen un curso que agote los temas, obviamente no. Sin embargo, para irnos apoyando está la propuesta de los libros en PDF que les fui pasando. Entonces, si no tienen acceso a la carpeta de libros, con mucho gusto pueden escribirme y yo les comparto el link. Por otro lado, recuerden que este es un curso que se da en colaboración con el doctor Orlando Solano de la Universidad Pontificia Javeriana. Una semana hablo yo, la semana que sigue le toca exponer un tema al doctor Orlando y así nos vamos turnando, una semana y una semana. Y la próxima semana es la última reunión que van a tener con el doctor Orlando. Así es que, pues, pónganse las pilas, porque a lo mejor o muy probablemente viene otro proyecto de patología. De entrada, las actividades que ya están en puerta son eh, eh, un, un coloquio interinstitucional de patología, de estudiantes de patología, que organiza la Universidad Pontificia Javeriana en Colombia. Nos invita el doctor Orlando y el semillero de hermenéutica y padres de la iglesia, que es su página en Facebook. Está, pueden revisarla, el link lo pongo en mi perfil de Facebook. Acérquense, todos están invitados como ponentes o como auditorio para escuchar las ponencias de los estudiantes. Y hay otras actividades en puerta, entonces pues acérquense. Va a haber por ahí un podcast y algunas otras cosas. De entrada, pues, este es uno de la penúltima sesión conmigo. La próxima semana será la última con el doctor Orlando. Eso es como para una introducción muy general. Ahora, ya retomando los temas que hemos estado tratando de comentar desde mi semana, desde lo que me toca a mí. Para los que se van uniendo, les voy a comentar a grandes rasgos. ¿Qué hemos visto? Hemos visto, pues muy poco. Vimos en general dos temas sobre en general la patrología, que es, y los padres apostólicos. Esos son los dos temas, los dos grandes temas que hemos visto. Terminando el tema de los padres apostólicos, comentamos un documento de la iglesia, de la Congregación para la Educación Católica, que lo pueden encontrar gratuitamente en la red y que lo compartió una amiga, me parece que Ruth. Lo pueden encontrar, se llama Instrucción sobre el estudio de los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal. Repito el título, Instrucción sobre el estudio de los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal.
Y no se espanten porque tenga este apellido de, ay, en la formación sacerdotal, si yo soy alejado a estas cosas, no se preocupen, pero es muy importante el documento porque termina siendo como un programa, ¿sí? Es un texto programático y resume muchas de las propuestas que se requieren para comenzar a estudiar los Santos Padres, la patrología. Así es que acérquense al texto, se los recomiendo. Incluso si no son, si no están en proceso de ser sacerdotes, ajá, como yo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no hemos visto mucho, por eso los remito a los textos, a la bibliografía, y también porque me han preguntado en comentarios, ¿no? Oye, no se vio tal tema, no se vio tal otro, y por eso quise aprovechar estos minutos para comentarles. La pretensión de estas reflexiones es ser eso, compartir reflexiones y no agotar un tema. Recuerden, este es un espacio de difusión y el interés es que se vayan acercando cada vez más a la parte, pues un poco más, no sé, estudiada, seria, académica y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está la propuesta. Repito lo que ya vimos temas generales de la patrología, por ejemplo, distinción entre patrología y patrística, quién es un padre de la iglesia, división metodológica de los autores, contextos del desarrollo patrístico y recursos patrológicos. Después vimos en general también una introducción a los padres apostólicos. Y aquí vimos la didageo, la enseñanza de los apóstoles, o comentamos en general, textos de Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis, la epístola de Pseudo Bernabé y el pastor de Hermas. A lo mejor no revisamos todos con muchísimo tiempo, pero pues por lo menos con que sepan cuáles son los documentos o los autores que se consideran en esta época, para que ustedes corran a buscar información de cada uno, ¿no? En cualquier página de internet se pueden encontrar cosas muy agradables. El tema que nos concierne en esta sesión es el de los padres apostólicos, que es como el momento, el bloque que viene después, ¿no? De los padres apostólicos. Perdón, ahorita nos toca más bien los apologistas. El que revisamos fueron los padres apostólicos. Cosas básicas de la sesión pasada, sobre todo porque alguien me dijo que no había entendido para dónde iban las reflexiones y quisiera retomarla en este momento como introducción y para unir la clase con la de hoy. Que vimos que los padres apostólicos se encargaban sobre todo de anunciar y bautizar. Esas eran las dos categorías que podríamos usar, o son las dos que podríamos utilizar para resumir todo el trabajo de los apostólicos. Ahora, aquí en estas categorías de anunciar y bautizar se pueden entender varias cositas. La primera, que hay una tradición oral de la que depende este anuncio y este bautizo, ¿no? No hay una tradición escrita neta. Todavía no, estamos en un periodo inicial del cristianismo primitivo. Otra cosa que es importante resaltar con estas dos palabras de anunciar y bautizar, que son las tareas principales de los padres apostólicos o de los escritos de toda esta época, que fueron protagonistas del canon. Va muy ligado a que no había una tradición escrita, sino una tradición oral, es decir, reciben un anuncio y como testimonio dan el anuncio. Siguen anunciando en continuidad, ¿no? Ahora, si son protagonistas del canon, quiere decir que ellos escribieron los textos que hoy consideramos parte esencial del canon, pues vamos a decir en patología, fueron parte de los que formaron el canon. Y está en esta época, por lo menos a nivel histórico, está desarrollándose, son ideas que se van gestando, son propuestas en camino todavía. No hay como tal una regla, que es lo que significa la palabra canon, ¿no? Se está gestando, se están pensando cuáles son los requisitos mínimos que sí debería tener un texto y cuáles son las cosas que en vez de coincidir con las propuestas del querigma cristiano, al contrario, pareciera que van en contra o no son del todo iguales, paralelas o
no van con la misma idea del cristianismo, que fue una de las ideas que está subyacente a la decisión de qué libro es canónico y qué no. Y pues aquí, como les digo, como es en desarrollo, como se está desarrollando, algo muy importante, por ejemplo, es determinar cómo son o cuáles son los datos importantes de ciertos movimientos religiosos no cristianos, como por ejemplo, voy a mencionar el grupo de los gnósticos. Si ya se sabe que el grupo de los gnósticos tiene una serie de propuestas muy específicas, vamos a pensar del 1 al 10. Si yo encuentro 5 o 4 o 2 requisitos que coinciden con las propuestas del gnosticismo, si yo encuentro estas dos propuestas, ¿no? Ideologías en textos para ver si son parte del canon o no, inmediatamente voy a determinar que no es un texto canónico, sino es un texto que tiene ideología de los gnósticos, o del PRI, o del PAN, ¿no? Más o menos, como para trasladar el ejemplo. Entonces, es difícil, sí es difícil, pero no es imposible. Se van detectando o se pueden ir detectando autores, palabras y demás, ¿no? Cosas así. Así es como trabajan la exégesis. Los biblistas sabrán de esto, que yo no. Entonces, voy a repetir de las dos palabras importantes que podríamos utilizar para resumir la tarea de los padres apostólicos, anunciar y bautizar. Se desprenden tres acotaciones importantes. Uno, que hay una tradición oral que ellos reciben y que ellos continúan en este momento de continuidad. Dos, en ese proceso o en este continuar comunicando el mensaje, son asimismo los protagonistas del canon. Y tres, que algo muy importante, que como ellos son los testigos de la tradición oral, ahí en el momento en que ellos hacen referencia al momento de testimonio, en ese momento nosotros desde la historia podemos ir rastreando, podremos, podemos ir reconstruyendo con muchas fuentes de verdad, con muchas herramientas de verdad, sobre todo para entender el contexto histórico de esta época. Y no solamente en los padres apostólicos, sino que también con los autores de la época, que son anticristianos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos momentos también de en contra de, y lo veremos un poco después, también van a ayudar a que se consolide la propuesta del cristianismo. Ahora, ¿por qué se les conoce como padres apostólicos a los padres apostólicos? ¿Porque hay sucesión directa con los apóstoles? No. Lo importante a rescatar con este nombrecito es que, que la actividad principal es la de la transmisión. Entonces, se les dice a todos estos textos y autores de la primera época, padres apostólicos, no por sucesión apostólica, sí por su actividad de transmisión, ¿no? Que es lo mismo que estoy diciendo hace ratito. Si el anuncio y el bautismo tienen que ver intrínsecamente con la actividad de esta época, entonces pues la actividad de la transmisión es lo que convierte a estas personas como los padres apóstoles. Ellos generaron en función de su propia tradición comunitaria. Eso es bien interesante. Ahora, imaginémonos a los personajes de esta época. Ellos están recibiendo un mensaje y en, están al mismo tiempo comunicándolo con necesidad de darle continuidad, por necesidad de construir, por necesidad de adherirse al mandato, ¿no? De ir y evangelizar a todo el mundo. Entonces, ellos son la tradición oral que reciben y en el momento en que están comunicando, transmitiendo este mismo anuncio, se convierten en parte principal, inherente de la transmisión comunitaria, de la tradición comunitaria. Entonces ya son dos tradiciones, ¿no? La tradición oral que ellos escucharon, de la cual son testimonio, dan testimonio, son testigos, y a su vez ellos son parte esencial de la tradición comunitaria, que va a dar pie a la tradición escrita, que va a dar pie, porque estamos hablando del canon, a las Sagradas Escrituras.
Ahora, esto que estoy diciendo no tiene que ver con ninguna religión en específico, no es como para decir, eso es de los católicos y esto no es de los protestantes, no. Recuerden que estamos rastreando elementos históricos, podremos decir incluso de un cristianismo unificado todavía, ¿no? No solo unificado, sino en consolidación para este momento. Ellos comenzaron además a desarrollar una labor episcopal, como eran los testigos originarios del mensaje del querigma y como ellos empezaron a construir la tradición comunitaria que dio pie después a la tradición escrita, tenían o se sentían con la necesidad de estar regulando, estar verificando que lo que ellos comunicaban se mantuviera fiel a la verdad querigmática, al mensaje inicial originario, y que no anduvieran diciendo otras cosas que no eran las que se estaban, se necesitaban comunicar. Por eso comenzó la labor del episcopo, y de aquí yo creo que después podemos entender todas estas realidades de los sacerdotes después, en términos como políticos, no en términos teológicos. La palabra episcopo, creo que lo comenté en la sesión 2 o 3, eh, viene de dos palabras griegas, que es el que ve por encima del episcopeo, el que ve por encima de todos los demás, y esta cualidad de poder ver por encima de los demás ayuda a que se le pueda dar orientación al rebaño, por mencionarlo metafóricamente. Entonces, la función del episcopo, del episcopeo, el de ver, el que ve por encima de, terminó siendo después una tarea de regular las personas que estaban adheridas al movimiento. Eh, y bueno, y de aquí ya después la realidad que tenemos en nuestras vidas, ¿no? El episcopo, ahí viene el episcopo, el obispo, viene de ahí, ¿no? El que viene a revisar que se estén efectuando los ritos, la liturgia, que se esté celebrando específicamente las cuestiones religiosas y demás. Por ejemplo, en el 1200, en la Edad Media, se conocieron como las visitas pastorales, estas visitas de los, pues no solo del Papa, sino sobre todo de los obispos que iban a las comunidades a revisar precisamente, a hacer su tarea del episcopo, para que no hubiera tanta proliferación de sectas en esos años, por ejemplo, de los valdenses y demás, ¿no? O sea, que sí necesitaban de alguien que estuviera checando, que no hubieran desvíos y demás. Esos son esos años después. Regresando un poco a un resumen muy rápido de los padres apostólicos, dos cosas se pueden obtener como consecuencia de la labor episcopal, que se fijaban los episcopos en dos cosas, o empezaron a generarse estas dos cosas inherentemente al proceso episcopal: la regula veritatis y la regula fidei, es decir, la fidelidad al dato revelado, la regula veritatis, estuviera conforme al dato verdadero de fe, y la regula fidei, que es la regla de la fe, que lo que se estuviera viviendo en la comunidad estuviera de acuerdo a una tradición apostólica, ahora sí en referencia a los apóstoles. Y en referencia a los apóstoles porque es una referencia al querigma cristiano, al mensaje de Cristo. Entonces, lo voy a repetir otra vez. Una parte esencial de la actividad de los padres apostólicos fue comenzar a desarrollar la labor episcopal de revisión de que las propuestas teóricas no y prácticas no se fueran por otros lados. Esto dio pie a que se desarrollaran dos ideas muy importantes en teología: la regla de la fe y la regla de la verdad. La regula veritatis, la regla de la verdad, verificaba que hubiera fidelidad al dato revelado, y la regla de la fe, la regula fidei, que estuviera de acuerdo a la tradición apostólica. Entonces, pues esto es como para resumir la sesión pasada y para que también no se sientan como muy perdidos con respecto al tema de los padres apostólicos. ¿A quién les recomiendo leer? Pues a todos los padres apostólicos, ¿no? La Didache es un texto muy alegre, muy bonito, muy, este, parece.
pareciera incluso hasta parte del Nuevo Testamento. Revisen la epístola del pseudo Bernabé, el pastor de Hermas, es un texto parenético, apocalíptico, textos de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Papías de Hierápolis. Entonces, hay cosas bien interesantes. Ahora, con respecto a nuestro tema de hoy, es el bloque de autores y de personajes que vienen justo después de la época de, de los santos padres apostólicos, que son los padres apologistas. Entonces, si dijimos que para los padres apostólicos lo más importante era anunciar y bautizar, para este segundo bloque de autores lo más importante es instruir y edificar. ¿Por qué instruir? Porque se está haciendo hincapié en lo que ya trabajaron los autores de la época justo pasada, ¿no? Ellos anunciaban lo que vivieron, el testimonio. Los de esta época, los apologistas, instruyen, siguen como dándole vueltas al mensaje, pero de manera ya como informada, pensada y demás. Ya no son testigos de primera mano, ya son los que están dándole coherencia al discurso, y obviamente de la mano con su contexto. Los primeros siglos de nuestra era, pues en diálogo casi siempre con la filosofía, positivo o negativamente. Entonces, es una época muy bonita por eso, precisamente, porque como están en diálogo con las grandes filosofías de esa época, el epicureísmo, la estoa, eh, uno puede ir encontrando cosas a favor o cosas en contra. Y es una lectura más trabajada, más se detiene o le dan prioridad a los argumentos más que en el testimonio, ¿no? Entonces, pues son textos que por lo menos desde el punto de vista filosófico son muy ricos. Para entender por qué surge el movimiento de los padres apologistas, hay que entender un poco el contexto. Recordemos que en los primeros siglos, años 100, 200, 300, no, 200, el cristianismo está en contacto con su cultura y específicamente con el Estado pagano y la sociedad pagana. Está en contacto con el judaísmo y está en contacto con la filosofía pagana. Que recuerden, pagano solamente es lo que no es propio, ¿no? La filosofía de otros, por decirlo de algún modo. ¿Y cómo responden los cristianos de esta época al Estado pagano? Es decir, el cristianismo como propuesta monoteísta se enfrenta al Estado politeísta. El cristianismo como la propuesta del Mesías, no solo esperado, sino ya encontrado en Cristo, se enfrenta ante el judaísmo como la religión que sigue buscando a un Mesías y todavía en nuestros días, pero no es lo más importante, y la vivencia de un Dios totalmente otro, que sí nos sustenta, pero que no puede convertirse en algo sucio o abajado como la humanidad, y menos, o sea, lo que los cristianos sí creen. Y ante la filosofía pagana, pues, que propone distintas verdades, el cristianismo trata de decir, solo hay una y es revelada, solo hay una verdad y es una verdad revelada. Y es que podemos ver que esas son como las actividades principales del bloque de los padres apologistas, perdón. Entonces, recordemos, la labor principal aquí es instruir y edificar. Y a ver, ¿qué mundo pagano es con el que se encuentra el cristianismo en los primeros siglos? En general se les acusaba de muchas cosas. Ahora, es bien interesante que, por ejemplo, como ellos proponían una revolución espiritual que no militar, como por ejemplo algunos grupos saduceos o como los grupos, pues cualquier propuesta judía o judaizante incluso, en donde había que invitar a los colegas a las armas para sublevarse. La revolución que se propone desde el cristianismo es una revolución espiritual y proponen, por lo tanto, un nuevo concepto de sociedad. Hoy le llamaríamos estado de bienestar, ¿no? Desde la sociología, pero en esa época, pues, hay una necesidad de revolución por las propuestas que ya les digo.
se propone un monoteísmo y como base de este monoteísmo nuevo, a diferencia del judaísmo, se propone un monoteísmo de uno a uno, porque en el hermano está Dios mismo. Es un poco distinto a la propuesta del judaísmo, que es la religión monoteísta con la que tenían mucho contacto los primeros cristianos. Entonces, como obviamente se les acusaba a los cristianos de muchas cosas, comenzó a, el Estado de esa época comenzó a tener preocupaciones por estos contestatarios, por estos rebeldes o probables sublevadores del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionó el Estado pagano? Pues los acusaba sobre todo con una acusación muy precisa de crimen majestatis, es decir, se están absteniendo de sujetarse a lo que el emperador dice. Y entonces, y como los pueblos clásicos, Estado y religión van juntos, abstenerse de lo que dice el emperador significa también que hay un crimen segundo inherente, implicado necesariamente, que es el crimen de la religión, el crimen religionis o sacrilegi, o sea, el crimen de la impiedad, sacrilegio, lo vemos esta frase, escuchamos esta frase en las películas de Hollywood, ¿no? Pero entonces vean lo importante, como el movimiento inicial cristiano está tratando de proponer una sociedad distinta, basada en lo que hoy diríamos desde valores éticos, para ese entonces son valores vividos espirituales, de amor, de compartir y demás. Hay una propuesta de renovación a la sociedad que tiene consecuencias a nivel político. Y entonces el Estado religión de esa época, el Estado clásico, que va de la mano, necesita parar a estos tipos. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas se sabe desde el Estado que va a haber una implicación negativa política. Por eso la acusación a los cristianos de la primera época como el crimen majestatis, es decir, no le hacen caso al emperador, y como no le hacen caso entonces, y el Estado está casado con la religión, también hay un crimen de sacrilegio, ¿no? Crimen religiones. Entonces se les acusa de impiedad y esto es más fuerte. Entonces, pues se genera al mismo tiempo un odio contra el pueblo de los cristianos en esta primera época. Así es que ya hay un odio, ¿no? Y de que el odio generado por estas acusaciones legales del Estado se va extendiendo a un odio a la sociedad. Y la sociedad critica a los primeros cristianos con cosas ya muy hasta graciosas. Los acusan de caníbales, porque por ahí dicen que se comen el cuerpo de Cristo. Entonces son caníbales. Los acusan de ser incestuosos y de ser ateos. ¿Por qué? Pues recordemos, el Estado en los primeros siglos es un Estado politeísta, entonces pues si niegas a la mayoría de los dioses, excepto uno, ateo. Estas son las críticas que se le hacían a los primeros cristianos, ¿no? Pero no solo las críticas, digamos, del pueblo en general, también había críticas desde los doctos. ¿Cuáles eran las críticas o cómo le hacían los doctos para criticar a estos? Pues trataban de ridiculizar las ideas a nivel escrito, desmantelar básicamente la creencia, ese era el objetivo, desmantelar la creencia de los cristianos. Y entonces por eso podemos encontrar un testimonio bien interesante como el de Luciano de Samosata, y se pueden encontrar textos de él en internet. Más o menos por el 170, miren, escribió un texto en donde atacaba a los cristianos con ironía y con sarcasmo, ¿no? Su obra se llamó La muerte de los peregrinos, de Morte Peregrini. Curiosamente, las afirmaciones, aunque irónicas, sátiras y bien divertidas, que escribe en contra del primer grupo de cristianos, aunque su objetivo es burlarse y por lo tanto quitarle la validez que estaban teniendo estos grupos, estas afirmaciones a final de cuentas nos sirven años después o siglos después para ir entendiendo el amor que vivían los cristianos en esa época. Sí, se burlaban con ironía de ellos, pero podemos ir entendiendo que el amor que proponían los movimientos espirituales cristianos de los primeros siglos
era un amor radical, era un amor que tenía implicaciones sociales, no era un amor de ir a la iglesia, no era de ir al templo, ¿no? Era un amor con implicaciones revolucionarias, por decirlo de algún modo. Entonces, pues vamos entendiendo no solo el amor, sino también se van entendiendo a nivel sociológico, incluso podríamos decir, la estructura organizacional de las primeras comunidades eclesiales en torno a la vivencia de un ágape muy específico. No es la Eucaristía o la Santa Cena como la entendemos hoy. El ágape es un conjunto de prácticas, una vivencia muy específica que a final de cuentas es revolucionaria. Por eso tuvieron problemas legales con el Estado politeísta de estas primeras épocas. Así es que pues lean a Luciano de Samosata sobre la muerte de los peregrinos y también vean otras críticas de gente famosa y docta, ¿no? Por ejemplo, el preceptor de Marco Aurelio, Frontón, también pronunció una oración en contra de los cristianos, cosas ya bien interesantes. Y también podemos leer a Minucio Félix, escribió un texto que se llamó El Octavio, ¿no? En donde podemos tener noticia de todo lo que pasaba aquí con Frontón. Sin embargo, yo creo que, bueno, yo no, dicen los autores que uno de los críticos más agudos contra estas propuestas iniciales del cristianismo en tanto vivencia radical del amor fue el filósofo platónico Celso. Celso, en el año 178, para que ubiquemos también los años. Estamos en el 178 y Celso ya publica un libro intentando a nivel filosófico retar y dejar en ridículo las propuestas del movimiento del cristianismo. Su texto se llama Aletheia Logos, el discurso verdadero, Aletheia Logos. Y a pesar de que es muy hábil y de que ya intenta escribirlo a partir de argumentaciones, obviamente platónicas, ¿no? Es un filósofo, una argumentaciones, enunciaciones secuenciadas, racionales, sistemáticas, programáticas y demás, se puede, o más bien la refutó el gran Orígenes, un escritor también que yo creo que es de, bueno, yo no, otra vez, los comentaristas dicen, de los más grandes teólogos que nos ha dado la humanidad. Curiosamente no se hizo no lo han hecho santo por aquello de la apocatástasis. Sin embargo, las propuestas teológicas de Orígenes y sobre todo para la época son revolucionarias, así como su práctica espiritual. Así es que ahí los invito a leer a Celso en su libro Aletheia Logos, ¿no? El discurso verdadero, y a Orígenes, ¿no? De Orígenes hay cosas muy bonitas también. Bueno, es más difícil, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahora, eso es como el cristianismo entendiendo ante qué mundo, ante qué sociedad se está enfrentando. Pero asimismo se está enfrentando ante un tipo de judaísmo, ¿no? Recuerden, bebe completamente de todas estas tradiciones, el cristianismo. El mismo Jesús era judío y bebían de las profecías de los profetas, se sabían la Torá, bueno, la Tanaj, ¿no? Los profetas menores y los profetas mayores y demás. Es su casa de origen, el cristianismo. Ese es su contexto. Sin embargo, las relaciones entre los grupos judíos, entre los judíos hechos cristianos, que es el movimiento de los judaizantes, y entre las diversas facciones judías, ya les decía yo, están los que traen intereses militares, están los que tienen intereses espirituales, están los fariseos, saduceos, esenios y demás, muchas facciones en esta época. ¿El cristianismo es un grupo más, una propuesta más de los judíos o qué es, ¿no? Así es que podemos identificar en nuestra primera época, en nuestros primeros siglos de nuestra era, en cuestión del desarrollo de las ideas cristianas, una apología antijudaizante, ¿no? Y también las contrarias, apologías de los dos bandos, por decirlo. Por ejemplo, pueden leer el diálogo con Trifón del filósofo cristiano Justino, que es como uno de los filósofos también muy grandes de la primera época. Y por eso podemos ir entendiendo ya cuando ponemos al grupo de los primeros cristianos ante el Estado, ante la sociedad pagana, ante los judíos,
como necesidad de construir comunidad, construir identidad y demás, consolidarse a final de cuentas. La labor, así podemos ir entendiendo cuál es la labor que tienen los apologistas. Y son tres principalmente. La primera entonces es refutar las acusaciones. Y yo creo que aquí es muy importante entender al movimiento de los apologistas desde estas tres cosas que voy a mencionar. Porque yo he escuchado que la palabra apologista ahora se resume groseramente como defensa de la fe. Y entender defensa de la fe significa atacar a los demás. Y de hecho, incluso conocí un grupo de, bueno, no voy a decir quiénes, que se dedicaban, según ellos, solo a ser apologistas, a hacer apología. Y bueno, y yo creo que desde aquí también vamos viendo que este tipo de apología de los santos padres se entiende en su contexto. Sin embargo, no se queda en una mera defensa, sigue construyéndose hasta que se dan cuenta que no hay que defender nada, más bien hay que mostrar nuestra vida, ¿no? Y surge de la misma actividad apologética. Entonces, voy a mencionar las tres y vamos comentando un poco, ¿no? La primera función muy específica de los apologistas, refutar las acusaciones. ¿Por qué? Pues porque se les inventaban delitos a los cristianos, infamias que giraban en torno al pueblo, ¿no? Segunda función muy específica de los apologistas, contraatacar la religión y la filosofía pagana, que no son cristianas, básicamente, ¿no? Y tres, exponer la filosofía cristiana. ¿Por qué? Pues porque si ya me defendí de lo que dicen que soy, no soy. Dos, si estoy tratando de contraatacar la religión, tres, necesito necesariamente exponer qué es en lo que sí creo. Y este punto tercero es esencial para entender el germen o los momentos iniciales de procesos teológicos. Si yo intento dar fundamentación de mi fe, explicar, no traducir mi fe a términos racionales, sino más bien explicar qué es aquello en lo que yo creo, porque hay una necesidad intrínseca de anunciar lo que yo creo, compartir este tipo de amor revolucionario y demás. Entonces se entiende que aquí se gesten los primeros momentos de la teología. Se le está dando orden a las afirmaciones que resumirían lo que yo creo. Se le está dando no solo continuidad, sino incluso podríamos decir es el bautismo de los primeros dogmas, porque la intención es poner por escrito o manifestar lingüísticamente la vivencia interna. Estamos en este momento, precisamente, ¿no? ¿Por qué había que contraatacar la religión y la filosofía pagana? Pues porque eh, los apologistas estaban obligados a demostrar la absurdidad, lo absurdo y lo inmoral de las prácticas paganas. Y de ahí por eso también decían, y además estas prácticas paganas son insuficientes y son erróneas. Por lo tanto, hay que trabajar un tipo de filosofía de frente a la verdad cristiana. Por eso todo este primer periodo a nivel de teología patrológica o patrística es muy nutrido, muy bello en argumentos, en propuestas, en comparaciones con las otras filosofías, en símiles, en acercamiento a las traducciones, en analizar si lo que propone el texto original en hebreo se traduciría del mismo modo en el griego y demás. Todos estos argumentos se van trabajando en esta época. Entonces es una época muy interesante de la patrología. Y por eso podemos acercarnos a los recursos. ¿Qué recursos utilizaban estos apologistas? Si tienen que hacer tres cosas: refutar las acusaciones, contraatacar la religión y la filosofía pagana y exponer la filosofía, ¿qué nos queda por necesariedad? Tratar de exponer la propia filosofía con los recursos a mi alcance. ¿Cuáles son los recursos de esa época? La filosofía, la retórica no como lo entendemos hoy, que es el ejercicio de los políticos en el sentido de que están tratando de convencer algo a partir de su interés, porque quieren obtener algo ellos. No, en este momento de los primeros siglos, la retórica es un paso más de un discurso bien trabajado a nivel lógico, de la lógica aristotélica,
Por ejemplo, estaba pensando que esto me recordó a Juan Agrícola y Fray Alonso de la Veracruz, ¿no? En las Américas, que trabajan, hay otro autor que no me acuerdo, Juan José, ay, no me acuerdo, que trabajan los procesos, los momentos del discurso y el momento de la retórica, que va muy de la mano con la prudencia, es un momento muy importante. No nada más es convencer por convencer, no nada más es tratar de hacerles creer que lo que yo estoy diciendo es verdad, sino es un discurso trabajado con argumentaciones muy específicas, ¿no? Recursos del momento, entonces, está la filosofía, la retórica, los medios de difusión. Recordemos que todavía no había Twitter, entonces no había Facebook. ¿Cuáles eran en ese momento los medios de difusión? Eso es muy importante. Y sobre todo, a lo que le daban ellos más importancia era a la predicación, es decir, al discurso escrito y al testimonio. Y eso es lo que yo quería resaltar hace unos momentos. ¿Por qué es importante el testimonio? Porque más allá de tratar de defenderme con escritos y argumentos, necesito que vean cómo vivo. Necesito que vean la radicalidad del amor que propongo a partir de mis prácticas desinteresadas, de ir a compartir el pan, de ir a cuidar al que necesita cuidado, de tapar al que tiene frío. Todas estas cosas que hemos escuchado durante muchísimo tiempo, que son obvias, se tenían que vivir en estos momentos apologistas para que el testimonio fuera de acorde al mensaje de un amor revolucionario. En otras palabras, si los apologistas no tenían su práctica espiritual como fundamento de su discurso escrito o su discurso oral, su discurso no tenía sustento de verdad. Por lo tanto, era erróneo. Por lo tanto, había que dejar pasar esta ideología nueva. Pero ¿cómo le hacían? Al contrario, para que su discurso sí tuviera peso, testimonio de vida. Vean que lo que yo les estoy proponiendo en realidad lo estoy llevando a cabo. Que hay consecuencias muy específicas, ¿no? Hay, hay consecuencias esperadas de modificación de la sociedad por una sociedad mejor y demás. Entonces, si se dan cuenta, no hay propuestas muy extrañas aquí. Es lo que nos propone el Evangelio, lo difícil es llevarlo a cabo, ¿no? Y en esta época, pues lo llevaron tan bien a cabo que gracias a estos primeros momentos tenemos después la realidad de los mártires, pero eso es otra cosa. La propuesta de la apología era fundamentar el discurso a partir del testimonio de vida, testimonio de amor, ¿no? Es muy específico. Sin embargo, había apologistas un poquito más reacios, generaron una actitud un poco más agresiva y visceral, obviamente. Y bueno, pues había unos apologistas que por ser tan viscerales o tratar de enfocarse tanto en señalar los errores de los demás, que terminaron incurriendo en problemas con las comunidades ad intra y ad extra, ¿no? Esto es bien interesante porque todos los que me estén escuchando que se dediquen a la apología como parte esencial de sus vidas, yo les diría, históricamente, hacer tanto hincapié en lo que no es lo ideal, que es el testimonio, en vez del testimonio enfocarse en los argumentos y en criticar los errores de los demás, termina por generar problemas ad intra y ad extra. Entonces, pues, no es ni siquiera la propuesta del cristianismo, esa, estar criticando a los demás. Obviamente, muchos de los apologistas bebieron de otras tradiciones, eran incluso paganos, venían de otro lado, ¿no? Y después se convirtieron, eran cultos, eran filósofos muchos de ellos, ya lo dijimos, ¿no? San Justino, entonces, textos, y de todo ese contexto que tenían, pues siguen escribiéndolos en el mismo tenor, con los mismos argumentos, bueno, con la misma metodología de argumentación y demás. El interés que tenían era comunicar esta necesidad de que los demás se convirtieran, ¿no? Participar a los otros de su experiencia religiosa, decirles,
Mira, yo llegué a esta experiencia a partir del análisis de las diversas filosofías del momento, entonces te lo comparto. Y este tipo de momento lo podemos encontrar en más de un autor. Entonces, lo más importante era clarificar. Si yo voy a clarificar el mensaje específico del carisma, pues obviamente me convierto en el pionero de la ciencia teológica y también de los primeros misioneros. Los pioneros misioneros están aquí. ¿Por qué? Pues porque el interés es inculturar el evangelio. ¿Cómo inculturo? Intento explicar. Como una de las herramientas esenciales, perdón, de los objetivos esenciales de estos apologistas es clarificar el mensaje, el propio, no el de ellos, no el de los paganos, sino el propio, a partir del testimonio. Entonces, desde aquí surge esta primera realidad de la inculturación del Evangelio. ¿Por qué? Pues porque en general están tratando de hablar en griego a griegos con ideologías griegas, sobre todo, ¿no? En los primeros siglos. Es decir, ya no son hebreos, ya no son semitas, ya no son personas con ideología de todo el trasfondo espiritual y antropológico, sino que ya tienen un trasfondo muy específico de la filosofía griega. Si entendemos desde estos primeros momentos de inculturación del Evangelio, que es lo que hace la patrología, trata de darnos luces sobre estos primeros momentos de ejercicio inculturante, podemos entender después la apertura al pluralismo religioso. Vean qué tan importante es hacer hincapié en los apologistas como aquellos personajes que intentaron clarificar el testimonio y testimoniar el querigma y en el momento de clarificar con palabras para que entendieran las personas, en ese momento recurrían a un contexto lingüístico, cultural, económico, político muy específico, lo que nos podría ayudar a entender después que se puedan utilizar otros contextos políticos, culturales, incluso lingüísticos. Por eso, un patrólogo, yo creería, o un teólogo en general, en concordancia con estas propuestas de anunciar el evangelio para que los demás lo entiendan, necesita inculturar constantemente, necesita adecuar al contexto constantemente la propuesta carismática, ¿no? Permítanme un momento. Mm, y bueno, esto es como solo para mencionar datos sobre la labor de los apologistas. ¿Cuál era la doctrina teológica de los apologistas, no? Si ellos eran testigos, así como también los apostólicos, ¿no? Su exposición, en su exposición se pueden encontrar ya los primeros elementos básicos o rudimentarios de la ciencia religiosa o de la ciencia teológica que después se van a ir trabajando en la teología. Y temas ya muy comunes, que nos parecen muy de la teología muy fáciles de entender, muy obvios, no eran en esta época obvios, ¿no? Se fueron trabajando a partir de aquí. Como por ejemplo la inspiración. ¿Qué se entendía por inspiración? Admitida clara y explícitamente como un factor de revelación y composición de la Sagrada Escritura. Eso fue trabajado en estos primeros siglos. La palabra es inspirada. ¿Cómo voy a entender qué textos son inspirados y qué no? Se dan cuenta, aquí ya están proponiéndose los primeros momentos de estructuración del canon. ¿Cómo sé cuáles son los textos que caben en esta medida, en el del 1 al 10? Entonces necesitamos entender que hay unos textos que son inspirados y otros que no. Y es todo este proceso de entendimiento de la inspiración, entendido como un factor de la revelación y composición de la Sagrada Escritura a partir de la revelación escrita, surge desde aquí. ¿Qué se debería entender por inspiración? Otro momento muy importante es Dios y la Trinidad. No es un momento no es un término o una ideología, una idea que sea obvia, se fue trabajando. Si se entiende a Dios como ser trascendente, el que está más allá, trascendente,
es infinitamente superior a lo que nosotros podemos incluso llegar a decir o entender. Es eminente en todas las perfecciones, pero a diferencia de las propuestas de la época de los judíos, por ejemplo, esta propuesta de divinidad desde el cristianismo es muy específica, es un Dios que podemos conocer, es cognoscible, ¿no? Y a través de las cosas creadas, entonces se empieza a gestar en esta primera época una filosofía natural y una teología natural. Es decir, a partir de las cosas creadas puede el hombre llegar a conocer lo sobrenatural. Para aquellos que sean súper conocedores de la época del escolasticismo en teología, vean que de aquí toman todas, muchas de sus ideas, ¿no? Este ser trascendente es cognoscible, es creador del universo, cómo creó el universo por medio del verbo. Entonces el verbo es el creador, el medio que utilizó Dios Padre, y hay un Dios que sí es único, pero en tres términos. Se va trabajando apenas esta idea. ¿Cómo se va a entender esto de que hay tres en uno, ¿no? Como el aceite. ¿Cómo se debería entender? Aquí se empiezan a gestar los primeros desarrollos cristológicos y trinitarios. Mm, Obviamente, como estamos en la primera época del cristianismo, no siempre se expresan términos tan claros y no siempre se utilizan términos comunes. No nos ponemos de acuerdo todavía en todos los autores de los primeros siglos para saber a qué se referían con ciertas palabras, ¿no? Eh, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues sí, el Padre es Dios por excelencia, pero ¿y el Hijo entonces no es Dios por excelencia? Se empiezan a gestar todas estas preguntas que hoy se nos hacen también muy comunes, ¿no? Eh, el, el verbo es si lo pronuncia Dios, entonces está subordinado al Padre, y todas estas ideas que empiezan a darle vuelta a los escritores de la apología en la época inmediata empieza a dar tanto problema que se empiezan a dar todos estos movimientos herejes ante los que el cristianismo intenta también generar la doctrina ortodoxa. Por ejemplo, Tasiano y Atenágoras, ¿no? Usaban dos términos que para tratar de entender aquello que está más allá de nosotros. Entonces, si el verbo que nos menciona la Biblia, es decir, si el logos en griego es el medio que utilizó Dios Padre para realizar toda la creación, entonces, pues vamos a entender que hay una distinción entre un logos interno hacia la divinidad y un logos externo hacia la creación. Y empiezan ya a gestar desde la filosofía estas distinciones. El Dios hacia adentro, digamos, el pensamiento interno que no se pronuncia todavía sería el logos en diácetos, y el que ya se pronuncia y entonces en tanto pronunciado es el verbo encarnado, es el logos profóricos, el pronunciado. Y se dan cuenta que en esta primera época están tratando los apologistas de ir rascándole al misterio divino, ¿no? Ahora, si hay un logos en diácetos hacia adentro, no pronunciado en diálogo interno, y el proforicos, un logos pronunciado, ¿cómo es posible que este logos encarnado esté siendo asimismo parte de creación constantemente para todos los humanos que vienen después? Y entonces se hablará del logos espermaticón y el esperma, el que generando, no sé, hay varias distinciones iniciales y muchas veces arbitrarias. Y yo creo que por eso también es muy jugoso esta época, porque vamos acercándonos a los intentos que tratan de dar estos escritores. Recuerden, en general son escritores cultos, no como muchos de hoy somos, ¿no? No, estos sí tienen conocimiento de muchas filosofías de su época. Mm. Por ejemplo, los apologistas podríamos decir que se limitan a decir que el logos fue proferido como un instrumento de la creación. Y bueno, miren, básicamente podríamos decir que en toda la primera época la terminología de explicación es inexacta. Y yo creo que aquí hay que resaltar otra vez lo que acabo de mencionar. La teología en estos primeros momentos, la teología
no el mensaje carismático, sino la teología, es decir, esta primera necesidad de clarificar a nivel doctrinal, a nivel discurso humano, es todavía inexacta en sus términos. Eso no quiere decir que el querigma sea inexacto. Cuando yo digo que se está gestando el primer momento de doctrina, no estoy diciendo que no existía el querigma y que lo inventaron después los demás, ¿no? Por eso se hizo mucho hincapié al inicio, en las primeras sesiones, en el periodo del testimonio directo de los padres apostólicos, para que en este segundo momento, en el de los padres apologistas, entendamos que el ejercicio de clarificación es clarificar la vivencia, clarificar el mensaje que ya me comunicaron, verdadero y sin cambios. Por lo tanto, aunque podamos ir encontrando en algunos textos algunas herejías como subordinacionismos, como modalismos y demás, hay que entender también el año en que se escribieron algunos textos. ¿Por qué? Porque la terminología va a ser inexacta, se está gestando apenas. El logos en diacetón y el proforicós no, en diacetos y proforicós no están en el canon, no están en el credo de los apóstoles, pues no, todavía no llegan esos siglos, ¿no? Entonces, y yo, en ese sentido, yo creo que es una etapa histórica muy agradable de leer. Ahora, con respecto a la filosofía, ya vimos a grandes rasgos que el movimiento de los primeros cristianos apologetas está actuando como defendiéndose ante el Estado, que es un Estado pagano, politeísta. Ante la sociedad, él emite críticas y le inventa problemas legales y demás, ¿no? Como son caníbales los cristianos. También se defienden ante los primeros movimientos o diversas facciones de los judíos. Por eso pudimos empezar a entender cuáles son las actividades específicas de los apologistas. A partir de la explicación de las herramientas que utilizan, podemos entender que se fueron gestando los primeros tratamientos teóricos sobre algunos temas muy específicos, como la Trinidad, como la iglesia, como la cognoscibilidad de Dios, como el canon bíblico, la inspiración, ¿no? Entonces, ¿qué es un ser creador y por qué se creó? Lo que el humano puede llegar a conocer, lo trascendente, sí o no, y demás. Entonces, estamos en un periodo inicial, y también el grupo del cristiano, ¿cómo respondió ante la filosofía de esta época? Hay dos respuestas, respondieron positivamente algunos y otros negativamente. Por ejemplo, Asiano, Teófilo de Antioquía y Tertuliano no comulgaban con las ideas de hay que servirnos de la filosofía para ayudarnos a clarificar nuestro discurso. No, más bien al contrario, tenemos que alejarnos de estas propuestas porque no son cristianas y no nos van a ayudar mucho y podemos y necesitamos adherirnos al mensaje propio porque es mutuo. Tasiano, Teófilo de Antioquía y Tertuliano hacen todo esto, ¿no? Y hay textos muy agradables que pueden encontrar en Internet donde vamos viendo cuál es el modo en que proceden a realizar sus argumentaciones sin recurrir a las filosofías, sin embargo, sí conociéndola. Les repito otra vez, por ejemplo, el texto de San Basilio sobre el Espíritu Santo, el Tratado sobre el Espíritu Santo, mmm, es un texto en donde se puede verificar que el autor conocía las propuestas de la estoa, del estoicismo y del epicureísmo, y que sabía de varios idiomas porque hace su argumentación también en algún momento del texto, analizando los términos y analizando el momento de traducción de algunas palabras y clarificando cuál es la idea correcta de la propuesta cristiana. Sin embargo, hay otro grupo de pensadores, también apologistas, que se ponen del otro lado, que son los que dicen, sí, hay que invertir la situación, hay que usar la filosofía de nuestra época. Y aquí podemos pensar a Justino, Atenágoras y Clemente de Alejandría. De ellos, sobre todo de Justino y de Clemente, hay textos en la red ya traducidos al castellano. Obviamente afirman que sí, la verdad es solo una, y
y pues el Verbo solo ha hablado a los profetas en el Antiguo Testamento, pero ilumina a todos los buscadores de la verdad. ¿Quiénes son los buscadores de la verdad? Los filósofos. Entonces dicen, si se iluminan los buscadores de la verdad, porque la verdad es Cristo, el camino, la verdad y la vida, ¿y quiénes son los que buscan la verdad constantemente? Los filósofos. No podemos alejarnos de las propuestas de los filósofos, más bien hay que hacer la propia. No podemos alejarnos de las propuestas de los amadores de la verdad, porque nosotros somos asimismo amantes, buscadores de la verdad, clarificadores del discurso obscuro, ¿no? Estas son referencias a las propuestas de las enunciaciones gnósticas, por ejemplo, ¿no? No estamos en un mundo de sombras, sino tratamos de clarificar a partir de la obtención de la verdad. Claro, la verdad es Cristo para el movimiento de los primeros cristianos y no viene del universo supremo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan estos filósofos cristianos? Pues entender que la verdad se manifestó en Cristo. La verdad es, recordemos lo que dice Juan, ¿no? En argénjologos, caijologos, sarxegen, en el principio era el logos, era el verbo, caijologos, sarxegeneto, y el logo se encarnó, se hizo carne. Y luego en el versículo 14, ¿no? Dice, y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? El logo encarnado. ¿Quién es el logo encarnado? Jesús. No, no es el Logos encarnado. Bueno, él es la parte histórica, es el verbo, el Hijo de Dios. Y encarnado, pues es Jesús, ¿no? Históricamente. Todos estos análisis iniciales, pues no pueden alejar el discurso cristiano de las propuestas de la filosofía, dicen sobre todo Clemente de Alejandría y Justino. El cristianismo, aún así, a pesar de todo esto, entonces es la sola y verdadera y completa filosofía. Entonces tenemos como las dos vertientes, los que dicen hay que alejarnos de las propuestas de la filosofía y los que dicen al contrario, más bien hay que no solo entender las propuestas de los otros filósofos, sino hacer propio un discurso filosófico para llegar a la verdad suprema que solo los cristianos tienen. Es un discurso, otra vez, de afirmación de la verdad absoluta o la verdad real, no sé cómo podemos nombrarle. Sin embargo, aquí se da ya el primer momento de la filosofía como dependiente de un discurso teológico. Si la filosofía, como aquella que trabajan los buscadores de la verdad, es un discurso que me va a llevar en última instancia a entender la revelación de la divinidad, entonces el discurso filosófico depende de un discurso que nos hable sobre la revelación. Si ven cómo se van trabajando las argumentaciones, o bueno, más bien las afirmaciones, ¿no? Una va entrelazada a la otra. Y esta es una prueba para los primeros escritores apologistas que están a favor de los discursos filosóficos, de la dependencia de la filosofía, entonces, de la filosofía a las propuestas del verbo. Por ejemplo, había una corriente de origen hebraico alejandrina, encontraba la prueba histórica en el plagio de los filósofos y de los poetas que habían copiado a Moisés. Entonces, lo que podemos entender aquí es que empieza a usarse la filosofía como mera herramienta y por eso podemos entender en la época medieval que la filosofía sea solamente Anchile Teologie, ¿no? Una sierva de la teología. Y entonces empieza ya en últimas épocas, en el medievo, a utilizar la filosofía como un mero paso. Es un paso nada más para el discurso teológico, que es el discurso que se acerca más al dato revelado. Por lo tanto, la filosofía es mi sierva, es Chile teología, tienes un segundo grado, va detrás de, vemos cómo todos estos movimientos iniciales de búsqueda de la verdad honesta trae consecuencias históricas muy interesantes. Son como podemos ir encontrando en estos momentos, en los primeros siglos, mmm, digamos que
los momentos que dieron pie a que se desarrollaran momentos muy grandes después, como en el medioevo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que podemos acercarnos a grandes rasgos al movimiento en general de los apologistas desde estas ideas iniciales que les comento. Por último, ¿a quién se pueden acercar cuando uno escucha padres apologistas? Yo les recomiendo a estos muy específicos. Justino, Tasiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Melitón de Sardes y el discurso a Diogneto, que es una carta. Si gustan los textos, escríbanme, yo se los puedo pasar en PDF o en la red, búsquenlos, ahí están. Y recuerden, los remito también a la bibliografía, las que ya les compartí, o busquen en internet los manuales, las antologías de textos sobre los padres, ya hay muchas cosas en el castellano. Eh, y pues adelante, entrenle a todo este tema. El tema de los padres apologistas es muy jugoso y es casi que una parte necesaria, o desde aquí, desde estas propuestas teóricas, se entienden después los movimientos heréticos, que es el segundo y final momento que vamos a reflexionar aquí en este espacio en Facebook. La corriente herética se construye a la par eh, del movimiento ortodoxo. ¿Por qué? Porque seguimos en un momento de análisis de cuáles son las afirmaciones más prudentes o más acercadas a la verdad o con menos error o que responden menos a intereses militares o políticos o sociales que son ajenos al mensaje y demás. ¿Les estoy diciendo que nos hagamos herejes? No, les estoy diciendo que tratemos de acercarnos a las propuestas de la historia para ir bebiendo todo este jugo nutriente, muy nutritivo, ¿no? De que nos da todas estas noticias de los textos iniciales de los primeros siglos. Así es que hasta acá le voy a dejar ahora. Yo les recomiendo acercarse a todos los de todos los autores. Claro, Brian, yo les recomiendo de los apologistas, bueno, no yo, en general, a los apologistas que se mencionan, los más importantes son 6. San Justino, Tasiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Melitón de Sardes y el discurso a Diogneto. De cualquier modo, Ryan y todos los demás, con gusto les puedo pasar textos sobre estos. Y en la carpeta, les repito una vez más, están ya varios manuales para entender como los elementos básicos de cada autor. Está el de Introducción a la Teología Patrística de Luigi Padovesi. Ese libro de Verbo Divino al final tiene un mapa que se hace grande, como tamaño doble carta, creo. Se desdobla para ir viendo, eh, ir entendiendo los autores de qué parte geográfica, en qué parte geográfica desarrollaban su discurso. Ahí podemos entender ya después que los padres capadocios del área Capadocia estaban en diálogo con las filosofías de ese mismo lugar geográfico y demás. Está ese libro que les digo muy introductorio, muy bonito, fácil, simple, Introducción a la Teología Patrística, de Luigi Padovese. Generalmente se remite en las introducciones a la patrología a los textos de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, la editorial española, la patología del 1 al 6, creo que ya hay 6 tomos, pero los primeros 3 fueron publicados por, ay, no me acuerdo el autor, pero están también en la carpeta de textos. Altaner es otro que se recomienda, manual, historias de la patrología. Hay varios, a mí me gusta usar para las introducciones el del mexicano, sacerdote que sigue dando clases de patrística en la Universidad Pontificia de México, Alberto Hernández. Se llama Patrología Didáctica, y José Alberto Hernández se llama, Ibáñez, y lo publicó su libro en Verbo Divino. Lo bonito es que uno puede leer este texto introductorio y pueden ir
a visitarlo en Tlalpan, en la Ciudad de México, para preguntarle sus dudas. Pero bueno, hay muchos otros textos. Ahí hay varios en la carpeta, así es que acérquense. Si no tienen alguna otra duda, voy comenzando. Déjenme cerrar mi ventana. Quién sabe por qué se volvieron locos los perros. De cualquier modo, si terminan la sesión y tienen alguna otra pregunta, déjenla en el perfil o por mensaje y con gusto les incremento la duda. Bueno, pues les agradezco mucho a los que estuvieron conectados y pues esperemos que se puedan unir para las siguientes dos sesiones que faltan, una con el doctor Orlando Solano y otra más conmigo. Muchas gracias por seguir esta transmisión y que tengan bonita tarde. Nos vemos.